Este, Buenas tardes, somos el equipo uno de inteligencia emocional y vamos a hacerle una pequeña entrevista para nuestro PIA. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Mi nombre es Nelly Marlene Uribe Galván. ¿Ok? ¿Y dónde estudió? Yo me gradué, me titulé como licenciada en nutrición de la Universidad Humanista de las Américas, aquí en el estado de Monterrey, Nuevo León. ¿Ok? ¿Y dónde labora actualmente? Actualmente laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya llevo 4 años trabajando en la institución. ¿Tiene alguna especialidad? Apenas la estoy cursando actualmente. Eh, Primeramente, Dios, me graduó en septiembre. Es la especialidad en nutrición clínica por parte del instituto. Ok, bueno, mis compañeras seguirán con las siguientes preguntas. Ujú. Buenas tardes, y esta será la primera pregunta. ¿Cómo fue su formación emocionalmente como nutrióloga? Bueno, como el nombre de mi universidad lo menciona, es una universidad que digamos que pone a la misma par lo que viene siendo el ámbito teórico, por así decirlo, con el ámbito emocional. Como su nombre lo dice, Universidad Humanista, sí, en cuanto a la formación, sí nos dieron muchas materias como esta, de inteligencia emocional, desarrollo humano, que tenían el mismo valor, no tanto como materias de optativas, sino un poquito a la par que una nefro, evaluación nutricional, estaban a la par en cuanto a horas de clases y en cuanto a evaluaciones también. Perfecto. La segunda pregunta sería, ¿en su vida como estudiante llevó materias relacionadas a las emociones? Sí. Fueron inteligencia emocional, desarrollo humano y desarrollo de habilidades, pero era más como para el rubro emocional. Perfecto. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo manejó el estrés y las emociones negativas a lo largo de la carrera? Mm, pues siendo sincera, yo siento que en la carrera no fue tanto estrés. Honestamente no sentí así como que mucha carga de trabajo. Soy una persona que trabaja bien bajo presión, entonces no sentí como tal cual la presión. Digo, o sea, acaso tal vez sería en las prácticas. Yo creo que fue cuando sentí un poquito de estrés porque como ustedes lo verán más adelante, pues no es lo mismo leerlo que ya tener al paciente enfrente. Bueno, muchas gracias por contestar las preguntas. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿qué le diría pues usted a los futuros nutriólogos para que puedan manejar pues sus emociones? Bueno, pues todo va a depender de el área a la que se vayan a especializar, ¿verdad? Si van a hacer consulta o si va a ser un servicio de alimentación, todo eso, pues todo involucra estrés, todo involucra poder trabajar bajo presión. Muchas veces en cuestión de la consulta el paciente solamente quiere ser escuchado, entonces hay que cuidar nuestro lenguaje corporal en cuanto al paciente, hay que saber como en qué momento el paciente está apto para una terapia conductual, porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros, aunque ustedes o nosotros no seamos psicólogos, nosotros tenemos que aplicar terapias conductuales para que el paciente pueda mejorar sus hábitos alimenticios, que es nuestro fin como nutriólogos. Entonces, sí, como recomendación,
platicar como con otras personas. Por ejemplo, yo antes de ir a prácticas o ir a servicio social, o sea, platicaba, por decir, con mi mamá o mi hermano, de que, a ver, si yo te digo esto, ¿cómo lo tomas? Porque muchas veces, aunque nosotros sabemos que el paciente está mal o que el paciente está comiendo mal y me está afectando mucho en su salud, yo no le puedo decir, oiga, es que si no se come esto se va a morir. Entonces hay que tener cierto tacto y diferenciar qué paciente está como que apto para cambiar de hábitos y qué paciente no. Eso sería en cuanto a consulta. Hay que cuidar mucho nuestro lenguaje verbal y corporal en cuanto al paciente. Y en cuestión, por ejemplo, de servicios de alimentación, pues ahí ocupan ser líderes. ¿Sí? Porque ustedes van a estar a cargo de todo un comedor. Entonces, sí, manejar el estrés, ahí no sé si ya llevaron esas materias o no, pero pues hay certificaciones, hay más como, ya es como que otro rubro, entonces ahí sería más que nada, pues ser jefe, literal, y pues tener personas consumando y muchas veces eso es muy estresante porque digo yo personalmente mm, yo no tengo esas habilidades porque implica muchas veces que las cosas que no dependen de ti se salen fuera de control. Entonces, no importa que tú estés a las 7 de la mañana o que cumplas con todo el lineamiento si tu personal no te hace caso. Entonces, ahí ya sería otro tipo de estrés y otros tipos de habilidades que ustedes necesitarían desarrollar. ¿Ok? Y ya para por ejemplo, el nutriólogo clínico ya en el área hospital, pues sí, ya es un poquito como que sube de nivel en cuanto a dificultad, porque ya estamos hablando que podemos ver enfermos terminales, eh, muertes prematuras, ya vemos como que más cosas un poquito más graves. Entonces, ahí siempre manejar, cuidar mucho nuestro lenguaje, cómo le hablamos al paciente y pues tratar, aunque es muy difícil, de dejar los problemas en el trabajo, porque muchas veces se los lleva uno a la casa, entonces hay que aprender a diferenciar bastante, ¿sí? Porque muchas veces hay cosas que como nutriólogos no podemos cambiar, hay enfermedades que no podemos corregir, las podemos mantener, entonces muchas veces pues recién graduados queremos salvar al mundo y no muchas veces se puede. Entonces, como que tener muy en claro nuestro límite o qué podemos hacer en cuanto a intervención nutricional, ¿sí? Y si el paciente me va a responder o no. Entonces, en conclusión, pues yo creo que sí sería como saber muy bien cómo dirigirme al paciente. Siempre, siempre, bueno, yo trabajo en una institución, me considero una servidora pública, entonces estamos ahí para hacer. Entonces, nunca tratar mal a los pacientes, ponerte siempre en su lugar, porque muchas veces cuando uno trabaja en instituciones públicas o en nutrición poblacional, pues uno tiene que desarrollar habilidades, por ejemplo, si te toca una paciente diabética gestacional, pero es analfabeta, entonces, ¿cómo le voy a explicar? ¿Sí? Entonces ahí tienes que hacer uso de todas las habilidades, de todo lo que viste en la carrera, de que me traigo mis réplicas, le explico con las medidas de las manos y tratar como de cumplir con mi función como nutriólogo. Entonces ahí tenemos bastantes desafíos y pues desgraciadamente eso no se van a dar cuenta hasta que no les toque. ¿Sí? No es algo como para lo que se puedan preparar, es algo que se va aprendiendo con la experiencia, ¿sí? Mm, les digo, por ejemplo, un ejemplo así muy crudo, que pasó igual, pasaba antes de COVID,
Tú vas a ver a tu paciente, lo valoras y todo, lo ves por la mañana, platicas con él y ya cuando vas para la comida ya no está el paciente, ya falleció. Entonces, como que tratar de sobrellevar ese tipo de casos. Entonces, todo va a depender de qué tan emocionalmente están ustedes también, qué tan anímicamente, ¿sí? Porque no se pueden poner a llorar ahí junto con el familiar o ese tipo de cosas. Entonces, pues ya depende del rubro que vayan a tomar. Pero sí, yo creo que es muy importante como nutriólogos nunca perder el objetivo que nosotros estamos para servir a la gente, estamos para servir al paciente, ¿sí? Para brindar un servicio. Entonces, como que siempre ponerte en los pies como si tú fueras el paciente, o como si tú le hablaras, o si fuera tu mamá que fuera a consulta, si fuera tu hermana, si fuera tu hijo, ¿cómo le hablarías a ese paciente? Entonces, yo creo que eso aplica no nada más para nutrición, sino para cualquier carrera. Entonces, no sé si me expliqué, pero sí es muy, muy vasto. eh, la- las habilidades que tienen que desarrollar, por lo menos en lo que me ha tocado a mí de trabajar en una institución pública, pues no es tan fácil. Gracias. Y la otra es, ¿crees que las emociones estén ligadas con la alimentación del paciente y por qué? Sí, definitivamente están muy, muy ligadas. A un paciente hospitalizado le estresa estar hospitalizado, le deprime la cama, em, el olor a hospital simplemente les deprime y no comen. Entonces, yo creo que sí va muy ligado. Y, por ejemplo, no sé, ustedes no me dejarán mentir, cuando uno pasa por algún tipo de estrés, o deja de comer o come de más, ¿sí? Entonces, si estás triste, pues igual también. Ahí sucede igual lo mismo, o dejas de comer, o comes de más ciertos alimentos, o tomas más café. Entonces, yo creo que sí están muy, muy desarrolladas. Por eso nosotros tenemos que estar en un equipo interdisciplinario, así le llamamos en el instituto, que consta de nutriólogo, doctor, psicólogo, enfermera, ¿sí? Tenemos que trabajar en conjunto, porque de nada sirve que yo le dé mi plan, que me quedó, me cuadró súper padre, que la dieta se ve súper rica, que todo me cuadró, si el paciente está deprimido, no la va a seguir, ¿sí? Entonces, tratar de siempre derivar si ustedes ven un paciente que no está respondiendo bien, o puede ser que sí me siga la dieta, como va al pie de la letra, pero no me baja de peso, me está aumentando. Entonces, trabajar en equipo, yo creo, en cuestión de nutrición es la mejor, ¿cómo les diré? La mejor opción que hay. O sea, no podemos trabajar lo que viene englobando la salud, tanto de nutrición, tanto de medicina, va de la mano con la salud emocional. Entonces, yo creo que van ligadas de la mano. Entonces, hay que saber derivar al paciente cuando ustedes sientan que no está funcionando o lo vean diferente al paciente, derivarlo con una psicóloga. Gracias. Y la otra es, ¿cuál grupo de edad es más complicado tratar con estos pues, problemas? Yo creo que hay dos, bueno, en mi opinión personal, adolescentes y adultos mayores. Yo creo que son los más, bueno, en mi opinión, son los más difíciles de cambiar de hábitos porque cuando eres adolescente, pues a mayor presión que ejerce el adulto, mayor resistencia. Entonces, sí es muy, muy difícil. Yo lo veo mucho con adolescentes diabéticos tipo 1 que
no hacen caso y se hartan del tratamiento o ese tipo de cuestiones y empieza como que la etapa de rebeldía y no les importa cómo afectar su salud por comer como sus amigos o como la gente normal, ¿no? Entonces, y en cuestión del adulto mayor, pues sí, es más difícil porque ya están en una edad. Primero los adolescentes, pues como que no saben, tienen mucha ansiedad por futuro, como qué estoy haciendo, si estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Entonces en la tercera edad ya es más como que por lo regular ya no trabajan. Entonces hay personas que son 100% trabajo. Entonces les afecta, se deprimen un poquito más. Si les dan un diagnóstico de cierta enfermedad, también están más deprimidos. Si no tienen el núcleo familiar como que equilibrado, también les afecta en cuestión anímica a los pacientitos de la tercera edad. Entonces, yo creo que esos dos grupos, en opinión personal, son con los que yo más he batallado para hacer que me recuperen la salud o que me aumenten de peso en cuestión de los adultos mayores y que me reduzcan de peso en cuestión de los adolescentes. Bueno, ahora sí Ya, seguimos ya. con otra pregunta. Quedándonos con la respuesta anterior de los grupos de edades, ¿cuál sería alguna de las recomendaciones que nos dirías para nosotros tratar esos grupos? Ok, en cuestión de adolescentes, pues está difícil. Primero que nada, mucha paciencia, ¿sí? Mucha paciencia. Tratar de escuchar muy bien cualquier detalle que te digan y tratar de ganarte la confianza del adolescente, ¿sí? Si uno le menciona, como lo mencionaste en la consulta pasada, ya ellos se sienten importantes, ¿sí? Porque si bien lo recordarán en la adolescencia, uno piensa que a nadie le importa lo que el adolescente piense, ¿sí? Entonces, tratar de escuchar muy bien y no darle órdenes, sino darle opciones, porque sí está muy arraigado se me fue la palabra, como que ellos no quieren ver una autoridad, ¿sí? Entonces, tratar de dar opciones, no utilizar palabras como que prohibido, alimento permitido, porque ya perdiste al paciente, sino tratar de darle opciones como este alimento puede ser una o dos veces por semana, o este alimento una vez, o este alimento sí, pero mira, si me lo usas en esta cantidad está mejor. Entonces, tratar de irte ganando la confianza del paciente. Yo creo que eso es muy importante. También tratar de consultar al adolescente solo, sin hermanos, sin papá, sin mamá. ¿Ok? Porque muchas veces es contraproducente para la consulta. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso sería en adolescentes. Igual en adulto mayor, igualmente tratar, a no ser que el paciente lo requiera, pues de que consulte igualmente solo, o si ya estamos tratando con un adulto, pedirle al acompañante que tú vas a consultar al adulto mayor, que lo que te pueda comentar el adulto mayor, con eso te vas a quedar y ya después lo complementas con lo de él, porque los adultos mayores también se quieren sentir como importantes, no que el hijo conteste todo por él. Entonces, como preguntarle al señor de que, oiga, don Chuy, ¿qué comió ayer? A ver, platíquenme. Así como tratar de hacerlo un poquito más dinámico, que el señor se sienta como si estuviera platicando con un amigo de años, ¿sí? Igualmente, tiene que ser un poquito más flexible la dieta, pero primero hay que ganarse la confianza del paciente. Entonces, también escucharlo. Yo creo muchas veces, sobre todo los pacientes de la tercera edad, muchas veces nada más quieren ser escuchados. Este, ustedes se van a dar cuenta
Cuando hacen la consulta y evalúan, va a haber pacientes que uno sabe que no van a llevar el plan, ¿sí? Por diferentes causas, pero muchas veces los pacientes solamente quieren ser escuchados, ¿sí? Entonces, tratar de tener esa empatía para hacer lo mínimo que podamos en cuestión de esos pacientes que sabemos que no me van a seguir el plan de alimentación, pues tratar mínimo de ir corrigiendo un poquito, ¿sí? Pero si hay pacientes, yo tengo pacientes que ya están dados de alta y nada más van a platicar, literal. Sobre todo pacientes de la tercera edad, porque como ustedes sabrán, pues ya sienten ellos como que ya no pertenecen a la sociedad, que ya no se les toma en cuenta. Entonces, vemos que es más o menos la misma situación en cuestión de adolescentes y adulto mayor. Entonces, hay que ser un poquito menos autoritarios como nutriólogos y un poquito más empáticos con la situación global del paciente. Gracias. Bueno, a lo largo de tu trayectoria laborando, ¿cuál es el caso más difícil que has tenido que tratar? Em, mm, es, bueno, me imagino que ahorita ya es adulta, pero fue en ese entonces, tenía 15 años, adolescente, acudí a consulta por talla baja. Em, Los padres eran de Michoacán, si más no me falla mi memoria, entonces pues ella era de talla baja. Esta chica estaba desarrollada bien como adolescente, solamente que medía 1,45. Entonces la mamá en la consulta no dejaba de criticar el cuerpo de su hija. Entonces uno en el expediente electrónico puede ver los antecedentes. Entonces, la mamá ya tenía otra hija internada en el hospital universitario por trastornos, por un TCA, trastorno del comportamiento alimentario. Entonces, yo creo que tratar de mantener la compostura frente a la mamá que no paraba de criticar el cuerpo de la hija fue una de las situaciones más retadoras para mí. Entonces, porque digo, antes que todo, pues somos profesionales, entonces no podemos faltarle el respeto ni tanto a la paciente ni a la mamá. Pero yo creo que eso es uno de los casos, por decir el menor, como que no tenía yo posibilidad de poder separar a la mamá de la hija por diferente otra situación ahí que también pasaba. Entonces, yo creo que en cuestión de emociones es ver que tu paciente está sufriendo, ves que tu paciente va para el mismo camino que para como su hermana que estaba internada y no poder hacer absolutamente nada. Yo creo que eso es fue lo que más así me acuerdo porque pues sí se quedó conmigo como que ese recuerdo de querer poder ayudarla ahorita que estaba a tiempo, que no tenía ningún trastorno antes de que cayera. Pero pues muchas veces hay ciertos límites en los que podemos hacer. Entonces, yo creo que ese fue el caso porque fue uno de los primeros cuando entré a trabajar al instituto que me tocó ver así, que me quedé como que más con él. Bueno, ahora sí, ya que nos estaban mencionando sobre los trastornos de conducta alimentaria, ¿cómo nos recomiendas manejar ese tipo de casos? Mm, Primero, pues como lo mencioné anteriormente, con equipo interdisciplinario, ¿sí? Lo cual constaría como de nosotros, psicólogo,
En este caso podría ser un endocrinólogo y hasta un ginecólogo en cuestión de la paciente. Pero la verdad, en este tipo de trastornos hay que aprender primero a diferenciar como qué tipo de trastorno es, primero que nada. Y sí, en cuestión de nuestra intervención nutricional, es ir trabajándolo poco a poco. ¿Sí? No hay nada en cuestión de trastornos, no hay nada como que escrito primero esto, primero el otro, paso uno, paso dos, paso tres. No, muchas veces nos quedamos en el paso uno por mucho tiempo. Entonces, en cuestión de trastorno del comportamiento alimentario, hay que tener mucho temple como nutriólogos. Eh, Les doy un ejemplo. Ellos siempre van a creer que uno lo quiere hacer engordar, ¿sí? Entonces, no lo mencioné, pero yo trabajé en el psiquiátrico de aquí de Monterrey, en el hospital número 22. Entonces, sí es fuerte. Estamos hablando que ya cuando están internadas, ya porque es un trastorno que ya afectó un poquito más. Entonces, no hay como, ¿cómo les diré? Es que no sé cómo explicar. No hay, por decir, pautas en cuestión de tratamiento de los trastornos del comportamiento alimentario. Hay que ir poco a poco, ¿sí? Tratar más que nada como que de ir escarbando de dónde surgió este tratamiento o este trastorno para coayudarte con el psicólogo. Porque si, digamos, un ejemplo, si mi paciente es anorexia, porque, por ejemplo, un caso que había, su mamá le dijo que si engordaba ya no le iba a querer, pero su mamá le servía platos enormes de comida. Entonces, la manera para que mi paciente sobrellevara el tratamiento sería sacarle del núcleo familiar. Pero si es menor de edad, ¿cómo la vas a sacar del núcleo familiar? ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con que hay muy poquitas cosas en lo que nosotros podemos hacer si no se sana primero la raíz del problema, ¿sí? Si nada más por diversas situaciones se le va poniendo como que tiene un trastorno porque, como el ejemplo que les di, o por ejemplo porque fue un tipo de violación, o porque estuvo en una relación con codependencia. Entonces, es muy difícil para nosotros como nutriólogos tratar esos problemas si no se sanan primero eso, ¿ok? Como quien dice, la raíz del problema e ir viendo poco a poco cómo va respondiendo el paciente. Si no hay algo escrito en piedra, vamos viendo como, primero que nada, ganándonos la confianza del paciente, ¿sí? Puede ser que ya nos hayamos ganado la confianza, ya le estemos aplicando nuestro plan de alimentación y otra vez volvamos para atrás, ¿sí? Puede ser que mi paciente ya me la dieron de alta, ya está mejor y a la semana vuelve peor, ¿sí? Entonces, en ese tipo de situaciones, pues no reclamarles a las pacientes, no ser como que nutriólogos tan regañones, porque en cuestión de las personas que padecen ese trastorno, no es que no quieran comer, de veras no pueden, ¿sí? Entonces, sí es una situación difícil para nosotros, sí es un reto para nosotros como nutriólogo, pero sí se puede. ¿Sí? No sé si haya contestado bien a su pregunta, pero en cuestión de trastornos, sí,
hay que irnos como que con tratamiento individualizado por cada paciente, no podemos decir como que mi paciente ya está sano, mi paciente ya está esto, hasta que no ya haya pasado como cierto tiempo sin ningún episodio, ¿sí? Entonces no hay nada escrito en piedra, vaya, en cuestión de trastornos de la alimentación. Sí, la verdad, es un tema complicado, igual para nosotros como nutriólogos, no cualquiera se especializa en ese tipo de intervenciones nutricionales, porque sí necesita ser alguien que esté bien emocionalmente, ¿sí? Para tratar ese tipo de trastornos. Entonces, no sé si les haya contestado la pregunta, porque sí es muy difícil y yo personalmente batallé mucho con ese tipo de pacientes. Entonces, eso sería mi punto de vista. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿qué les recomienda a los pacientes que tienden a tener atracones por culpa de las emociones? Ir a terapia. Sí, yo creo que sería lo principal, porque como les dije, tenemos que atacar como la raíz del problema, ¿sí? No juzgarlos nosotros como nutriólogos en consulta, sino tratar de indagar un poquito como qué es lo que lo detona, ¿sí? ¿Qué es lo que lo detona? O puede ser también que sea otro tipo de trastorno que se confunda con un trastorno, un TCA. Puede ser que simplemente sea un TOC y que se confunda y que se expresó a su máxima potencia en la alimentación. Como consejo para ustedes con esos pacientes, pues sería utilizar alimentos en cuestión, lo que vienen siendo las colaciones, como algo que sea como que crujiente, darle opciones al paciente, algo que pueda comer durante todo el día para lo que viene siendo que evite como ese atracón, tratar de que respete los horarios de alimentación, ¿sí? Que tenga horarios regulares de comida, no largos periodos de ayuno, o juntar lo que viene siendo almuerzo con comida o comida con cena, ¿sí? Tratar de que en la medida posible el paciente tenga un horario regular la mayoría de los días de la semana. Ok, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué lenguaje usa con sus pacientes para no llegar a lastimar sus emociones? ¿Me podrías repetir la pregunta? Es que se trabó, por favor. Sí, está bien. ¿Qué lenguaje usa con sus pacientes para no llegar a lastimar sus emociones? ¿Qué lenguaje uso con mis pacientes para no lastimar sus emociones? Sí, Ah, ok. Dependiendo del paciente, ¿sí? Digamos, obviamente en la primera consulta va a ser un lenguaje completamente formal, evitar el uso de modismos, no, por ejemplo, sustituir obesidad por enfermedad grasa. Mm, tratar de llamarle son como enfermedades, ¿sí? Tratar de no decir, es que está un poquito pasadita de peso o que esté gordita. Todo ese tipo de modismos aquí, tratar de no utilizarlos
con el paciente, ¿sí? O está, no sé, por ejemplo, a mí me llamaba la atención por tratar a los pacientes como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces, tratar de utilizar un lenguaje formal. Ya conforme las consultas pasen y ustedes vayan viendo, pues ya vamos a qué tipo de lenguaje. Pero tratar de siempre respetar, aunque el paciente se autollame de tal manera o tenga apodos para él o esto o lo otro, no sé, de que mi lonjita o así, todo ese tipo de cosas, aunque el paciente lo mencione, ustedes como nutriólogos tratar de no hacerle segundo al paciente, ¿sí? Y hablarle como de las complicaciones que lleva tener ese tejido adiposo en exceso o ese tipo de situaciones. Entonces, tratar de usar un lenguaje formal, siempre respetuoso, pero no perder la empatía con el paciente, ¿sí? Porque para los que se van a dedicar al área de consulta, eso también es muy importante, ¿sí? Cómo se dirigen ustedes al paciente. Y yo creo que es más importante también el lenguaje corporal, ¿sí? Si ustedes no pueden mantener la mirada con el paciente, es algo que tienen como que trabajar, ¿sí? Hasta ustedes mismos no me dejarán mentir. Yo no confío en un médico que no me checa, o no me toca, o no me voltea a ver, ¿sí? Entonces, tratar de hacer contacto eh, visual con el paciente, que le estás prestando atención, ¿sí? Que tú en ese momento le estás dirigiendo toda tu atención al paciente, ¿sí? Escuchar. Yo creo que es más importante también el lenguaje corporal en cuanto en una consulta o en alguna orientación eh, nutricional. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante cree que son las emociones al momento de una consulta? Muy, muy importantes, tanto de aquí para el paciente como de allá para acá. ¿Sí? Si yo tuve un mal día, eh, no sé, me regañó mi jefe, corté con mi pareja, o ese tipo de situaciones, o ya estoy muy cansada, ya es el paciente número 28, ya me cansé de repetir lo mismo, ese tipo de situaciones pueden afectar en la consulta del paciente número 29. Entonces, tratar siempre, como les dije en un principio, de ponerse en el lugar del paciente, ¿sí? Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que aprender a dejar, como quien dice, antes de entrar al trabajo, las emociones. Y al momento que yo me pongo mi batita, bye, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente no tiene la culpa, ¿sí? Pero muchas veces a nosotros ser servidores, el paciente sí va a llegar con uno y si el doctor lo trató mal o si no le entendió al doctor, van a descargar todo con nosotros, ¿sí? Entonces, hay que tener mucha paciencia cuando tengamos esas situaciones, tratar de manejarla, tratar de hacerle ver al paciente si está en un error o si está en un acierto, pero tratar de explicarle de la mejor manera posible, ¿sí? Porque así como uno no tiene la culpa de que el paciente esté así, si el paciente llega enojado y me llega contestando mal, es mi deber como profesional de la salud tenerle paciencia a ese paciente, explicarle y tratar de que mejore su estado de ánimo mínimo en la consulta, ¿sí? No sé si lo han visto, si no, pues lo van a ver.
pacientes que llegan a consulta y te llegan así. ¿Ok? Entonces, tratar en la medida posible de hacer empatía, ser empáticos con el paciente, trabajar las emociones, hablar de temas común, no sé, del clima, de lo que está pasando ahorita que son las elecciones, y hacer que el paciente se relaje. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver si el paciente llegó así, como ya va agarrando como que confianza y ya se va soltando para que ustedes ahora sí puedan iniciar lo que vienen siendo las preguntas de nutrición. Si no, el paciente no les va a contestar y no les va a poner atención. Entonces, sí es nuestro deber, como que nosotros sí dejar afuera las emociones como profesionales, pero en cuestión del paciente sí va a venir y nos va a decir o se va a descargar con nosotros. Pero es nuestro deber tratar de corregir esas emociones y, como les dije, muchas veces es nada más de escuchar al paciente. ¿Sí? Ok, muchas gracias por su tiempo y pues creo yo que pues con este tipo de preguntas y entrevistas yo puedo entender mejor que pues dentro de una consulta como profesionales este tipo de temas de las emociones son muy importantes, ya que no solo como un servidor público, o sea, ya seamos como dentro del área pública o dentro del área privada, seguimos estando dentro del área, pues ahora sí que de un servicio, ¿no? Y como dar un servicio, pues tenemos que hacer que los que vengan con nosotros se sientan cómodos y poder hablar con ellos y hacer que se sientan, pues sí, cómodos para que estos pues, nos puedan contar sus problemas y ya nosotros los podamos ayudar. Como usted mencionaba, es importante, pues ahora sí que a veces solamente escucharlos y, y pues que sí, porque la comida muchas veces está relacionada a los sentimientos y pues escucharlos siempre ayuda. Sí, así es, para que se preparen ustedes en cuestión emocional, traten de separar muy bien em, sus emociones en cuestión de la consulta o ya una atención, como lo menciona Carlos, tratar de diferenciar y siempre ser empáticos. Eso les va a servir y no nada más en cuestión de trabajo, sino para diversas situaciones. Ser siempre amables, sean siempre amables. ¿Sí? Uno no sabe por la situación por la que está pasando el paciente, no sabemos qué diagnóstico le acaban de dar, o a su familiar, o a su hijo. Entonces, siempre, siempre ser amables, ¿sí? Siempre den su mejor esfuerzo en cuestión de consulta o en cuestión de atención nutricional. Y dejar sus emociones como que un poquito a un lado, pero no por eso como que hacer sus emociones siempre, 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 sino ya cuando termine yo de consultar, ya cuando termine yo de trabajar, como que también analizarme de que con qué me quedé, qué es lo que me está pasando, si me deprimí por tal situación del paciente, pero yo no la puedo cambiar. Entonces, no porque en la consulta les pida yo que no desahoguen sus sentimientos con el paciente, si están enojados o alguna otra situación, con esto no les quiero decir que siempre hagan menos sus emociones, sino traten siempre como al final del día preguntarse cómo se sienten, cómo están, qué estoy sintiendo, esto está bien, esto está mal, sino también traten de ser retrospectivos con ustedes. Eh, no se dejen de lado, ¿sí? Porque eso también es muy, muy importante. Ok, muchas gracias.